Vamos a hablar de un caso de adicción a videojuegos. Tú eres María, así te vamos a decir, sin el apellido. Buenísimo. María. Y nos vas a platicar, porque tú tienes una hija a quien le prohibiste tener consolas de Xbox, videojuegos, en fin. Pero el hijo de tu expareja o tu pareja, expareja, le vamos a poner Junior, para no decir su nombre. Cuéntanos cómo era la historia de Junior. ¿Por qué te llamaba tanto la atención lo que este chavito hacía? ¿Qué hacía? Mira, lo que pasa es que lo triste de este caso es que es un niño que viene por accidente para su padre y para su madre, o sea, no lo esperaban y se embarazan y él llega a la vida de sus papás y tanto para uno como para el otro no era el centro de atención. Entonces, cuando yo lo conozco tiene 2 años y empieza a llegar, yo estaba casada y entonces empieza a venir a convivir con mi en ese momento mi esposo, con mi hija, que le lleva 4 años, y con nosotros. Entonces, yo siempre pensé que los videojuegos no era una opción para los niños, que era como un entretenimiento quizá para una edad más en la adolescencia, más cuando ya tienen un criterio formado. Y yo no le di acceso a mi hija a ningún tipo de videojuego. Siempre que fue, quiero esto, quiero este juego, quiero la consola, quiero lo que sea, siempre le di opciones de otras cosas, viajes, paseos, en fin. Pero cuando llega Junior a vivir con nosotros, es cuando yo entro en contacto con esta obsesión por los juegos, esta necesidad de los juegos, porque ¿qué es lo que pasa? Que tanto su madre como su padre, todo lo que fuera te regalo, te entretengo, ocúpate, era un juego nuevo. Y había inclusive juegos que no eran ni siquiera para su edad, pero como era el que él pedía, porque evidentemente un niño que se dedica 100% en sus espacios libres al videojuego o al juego nuevo, pues se vuelve muy hábil. Y entonces tú hablabas con él a los 4 años y era un experto en... ¿4 años? 4 años. ¿Cómo? 4 años era un experto en cómo lo atrapo, cómo lo mato, qué armas saco, porque te digo, eran juegos inclusive violentos. Y entonces era un amor y una pasión por ser el guerrillero y por ser el matón y por... es que en los juegos hay una infinidad de historias, pero todas son violentas. En todas involucra armas, o involucra sangre, o involucra tortura. Entonces, así fue creciendo y cada vez que yo conviví con él, porque me divorcié, conviví con él hasta su adolescencia. Pero ya para la adolescencia, pues ya tenía trastornos de atención, para relacionarse, era violento, te decía cosas que, por ejemplo, un día comiendo en la mesa, imagínate, te digo 4 años, y nos dice a mi hija, en el que era entonces mi pareja, y a mí, ¿saben qué? Un día los voy a matar. Así nos dijo a los 4 años. Entonces yo hacía mucho énfasis en esto, eso no es para los niños, oye, ¿qué está viendo? Aquí no, que no juegue, porque obviamente mi hija decía, ¿por qué él sí lo dejas jugar y a mí no? Entonces, pero conforme ella fue viendo las reacciones y las actitudes, entendió, ¿no? Afortunadamente eso fue algo que ya no me pidió. Un niño de 4 años, Sandra Schaffer, directora del Centro Psicoaprende y Fundación Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. ¿Un niño de 4 años tiene conciencia de qué es matar? No, y no debería de estar involucrado en este tipo de juegos. El problema es que se ha vuelto, y no de 4, hasta de 2 y 3. No, los Sandra, ves... ¿pero cómo van a jugar de 2, 3 años? Los ves con el iPad, es decir, los ves con el iPad y los teléfonos de los papás todo el tiempo, porque es una forma, como dice María, de entretenimiento. Es
te tengo tranquilo con esto, y manejan el equipo de una forma que te Bueno, impresionarías. eso yo me acuerdo que no podía yo conectar una videocasetera. Mi hijo de 3, 4 años, sí me acuerdo perfecto, Lo podía dijo, hacer. esto va aquí, esto va acá, y se prende así. Dije, Sí. órale, órale, ¿qué manual trae? Así ¿Qué, es, qué- sí. qué manual, no? ¿Qué manual? Y muchas veces ¿Qué no tienen manual? control, es decir, no tienen control de lo que están viendo, y los papás no tienen control sobre lo que están viendo los niños, que eso es un problema, ¿no? Es decir, Pero, no se a dan ver, cuenta Sandra. del tipo de videojuegos que están trabajando o en las redes sociales, ¿no? Ahora yo tengo un pacientito de veras creo que tiene 7 años, que ya es el like, es que yo le tengo que poner like a todo. Ya me llegó esto, el like, y no tiene idea de lo que está haciendo ni el impacto que esto puede tener posteriormente, ¿no? Es que no hay estudios, Sandra. El problema de las redes es que llevan 10, 12 años. No hay estudios sobre el impacto de las redes. No hay estudios todavía serios, digamos, sobre el impacto de los teléfonos. Pero aquí me quiero regresar un poco a que no es una culpa de los chavos, no es culpa de los chavos. No. ¿Qué onda con el papá y con la mamá? Así es. Por eso se ha trabajado mucho el tener una intervención y una orientación con los padres, ¿no? De ir a las escuelas también y fomentar mucho el cuáles son las necesidades de estos niños en estas edades y qué podemos hacer, porque no los podemos sacar de que no los usen, porque es parte ahorita pues de lo que viven, ¿no? Pero qué tipo de juegos, cuánto tiempo, para que no lleguen a situaciones en la adolescencia de lo que estamos viviendo, que ahorita María te va a dar también estadísticas de lo que estamos viviendo, porque se vuelve un problema de salud mental y emocional. Es decir, son chavos que compulsivamente no pueden dejar las redes o los juegos, están todo el tiempo en eso. Es lo primero que hacen cuando abren el ojo y cuando se van a dormir, y se están presentando problemas de sueño, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de concentración. Y de hecho en muchos países ya hay centros, como los centros de adicciones de droga, de marihuana y de Para de todo los esto. aparatos Ya hay- y sí, para redes. Exacto. Sí, de hecho hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, ciertos estados, en donde ya los dispositivos inteligentes salen de mano de los niños Se están prohibiendo, sí. y ya se están prohibiendo. Se usan quizá para materiales didácticos, digamos, dentro de la escuela, pero ya en las tardes ya no hay manera de tenerlos. O los tienen de tal hora a tal hora y santo remedio. Creo que no sabemos hasta dónde, María, y no sabemos hasta dónde puede llegar esto a influir. Lo que sí creo es que, y lo planteo a ver si esto es cierto, yo veo niños, y los que tengo, y adolescentes como los tengo, que sí entienden que ese es un juego y que no es parte de la vida cotidiana, que no pensarían en matar, ¿no? Que no pensarían, quizá porque agarraron los videojuegos a la edad que debieron de agarrarlo. Mis hijos no tuvieron en ese sentido redes y todo esto hasta después de los 13, 14 años, y eso muy... Limitado. Sí, porque pues la vida no está ahí, la vida está entre nosotros. Así es. No puedes estar tan cerca del que está lejos y tan lejos del que está cerca, ¿no? Pero tú tienes estadísticas. Antes de irnos a pausa, María, ¿qué sabes de este tema? Mira, me gustaría nada más para cerrar ese punto, es que la diferencia es la orientación, que el padre esté ahí con ellos, porque puede haber juegos que son muy interesantes o que inclusive te pueden ayudar a aprender alguna habilidad o a desarrollar algún talento. Este niño, Junior, era un chavo muy inteligente, podría haber sido muy brillante, bien canalizado, bien orientado hacia algo productivo, y sin embargo, nunca vi a su papá jugar fútbol con él. Entonces nunca vi que se sentara con él mira, el juego va así y tú haces esto, y entonces y viendo y conviviendo con él a la par para poderle decir, oye, eso no porque es trampa, ¿sabes? Como todo lo que involucra un juego de ese tipo. Pero bueno. Sí, creo que la presencia en ese sentido, déjenme ir a importante. anuncios, la presencia de nosotros es muy importante. Tal cual. Yo creo que en el caso de específicamente mis hijos, por tenerme encima de ellos, ¿qué estás jugando? A ver, cuéntame, ¿cómo se juega ese? A ver, ¿dónde le aprietas?
¿Y por qué tienes que matar a ese? Porque entonces tienes que encontrar un arma que está metido en ese baúl. Ok. Y luego, ¿y cómo aterrizas? Y cómo, sí, Así tienes es. que estar ahí. Tienes que estar sin duda 100%. presente y tienes que ver pues cómo se relacionan con los de al lado y cómo se relacionan con los del teléfono. Y es que ahora la agresividad la vives, digo, prende las noticias, ve afuera, tienes agresividad todo el tiempo. Y aparte, en tus tiempos libres fuera del colegio o de tus actividades, digamos, estructuradas, te dedicas a jugar ese tipo de juegos en donde yo escalo si mato, a cuántos mato. Y entre más agresión y más sangre veo, hay niños que te sorprendería, pero la gozan. Ay, mi querido, no, es que produzca el programa Jos es para mí un deleite. Es que me habla al Chícharo y me dice, vamos por una sonrisa, que este es el cuarto bloque, vamos. O sea, pues no, uno no puede entrar jetón, Claro. básicamente. A ver, seguimos con el tema. A ver, María, ¿tú traes estadísticas de redes sociales? Sí. Interesantes, cuéntame. Sí, yo las quiero compartir porque a lo mejor no todo el mundo tiene noción de lo que pasa. Fíjate, somos 94 millones de usuarios En México. en las redes sociales, en México, sí. Eso quiere decir que el 78% de la población está en alguna red o en varias, ¿no? A partir de los 18 años o más es la mayoría los que estamos. El tiempo promedio que la gente invierte al día, por día, son 3 horas 21, que es muchísimo, ¿no? Y en redes, las redes promedio son 7.8 redes, que son las que ya Las que todos conocemos. Y fíjate esto que a mí me sorprendió porque las mujeres entramos más que los hombres. Yo también Somos lo el creo. 52.7 contra el 47.3. Yo también lo creo. Fíjense que yo he visto más a mujeres adultas que a jóvenes en el tema de los dispositivos. Qué dolor de cabeza es estar con estas mujeres. Sí. No. Yo en las comidas digo, No los puedes. celulares al centro y platicamos, porque si no, ¿para qué venimos? ¿Para qué nos reunimos? Los ves en un restaurante como los ves a la gente. No, Todos pero en además una mesa. déjame enseñarte el video de mi No hay nieta, déjame contacto. enseñarte el video de no sé qué. Ay, no. No, No hay contacto. Cuéntame, sí, exacto. Sí, cuéntame tú cómo estás. Así es. O sea, ¿qué estás viendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu matrimonio? No, es desesperante, ¿eh? El tema de muchas mujeres con el teléfono. Híjole, qué horror. Y luego la típica tía que te reenvía todito lo que encuentra en su camino, te lo reenvía, sea fake news, no fake Exacto, news. exacto. O sea, no, es una locura. Yo sí veo más grave las señoras, Sí. ¿eh? Sandra, tú que eres la experta. Sí. Sé que hay jóvenes que no le están pasando bien, niños que tienen adicciones muy serias, pero caray, volteen a ver a veces a los papás y están peor. Exacto, bueno, como tú dices, somos el ejemplo, ¿no? Si nosotros damos ese ejemplo, ¿qué esperamos de nuestros hijos? Es decir, si cuando estás con tus hijos, espérame, porque tengo que contestar esto, y no les das su tiempo, y no hay tiempo para que se comuniquen, para que expresen lo que les pasa, sus emociones, etcétera, y luego se quejan que por qué tienen tantas broncas emocionales, o de adaptación, o de sociabilización, cuando todo esto se ha parado. Híjole, pandemia no ayudó en nada también. La pandemia lo detonó, de hecho, Claro. porque no era el problema tan grave, pero al estar en encierro y con la ansiedad de no poder hacer tus cosas cotidianas, pues te enfocaste en qué subo, qué bajo, qué veo, por eso creció. Entonces, ¿Qué mira, más datos tienes, María? por ejemplo, la red ganadora es Facebook, porque el 92.9 Tienen está Facebook. en Facebook. Sí. Luego sigue WhatsApp, el 92.2. Y además es que usamos varias, no nada más una, ¿no? Luego sigue el Messenger con el 80%, Instagram el 79%. Y un caso que va a ser inclusive de estudio va a ser TikTok, porque va creciendo exponencialmente. O sea, de 2022 a 2023 creció casi el 20%. Y fíjate, si le buscas en estas redes, encuentras información muy valiosa. Así es. Pero también una cantidad de basura que dices, no, bueno. También depende de lo que busques, es lo que te sale. Exacto. Entonces, sí hay una cantidad de cosas que vale mucho la pena en redes, pero hay que esculcarle. Y además, ¿sabes qué es impresionante? Por ejemplo, tenía un paciente y me decía, es que solo me metí una vez a preguntar de situaciones sexuales y te empiezan a bombardear, te empiezan a llegar ya
diferentes los chavos lugares, consultan mucho eso, de diferentes lugares ya situaciones relacionadas, entonces ya no paras. Estás todo el tiempo ya metido en, digamos, en ese tema, por decir ese, ¿no? Y así hay muchísimo, ¿no? Si tú te metes a ¿Qué cualquier otros pacientes tienes? ¿Mandé? ¿Qué otros casos de No, pacientes tenemos tienes? casos muy fuertes de niños que tienen problemas de insomnio desde chiquitos, pesadillas, problemas de ansiedad altísimo, altísimo. Niños con problemas de ansiedad y depresión, porque es un círculo. ¿Qué te causa la ansiedad? El no poder ver todo, el no ver todo. ¿Qué te causa la ansiedad desde tu perspectiva como neurociencia? Sí, mira, lo que pasa es que empiezas a querer crear algo y recibir algo, ¿no? De hecho, aquí tienen mucho que ver también los neurotransmisores. ¿Qué te crea el meterte en estos videojuegos o cosas o redes y eso? La dopamina, la serotonina, ¿no? Te causan sensaciones ¿Segregas? placenteras. Ajá. Por eso te atrapan tanto. De hecho, los juegos están hechos para crearte el tener más de estos neurotransmisores y por eso te atrapan y no puedes dejarlo. O sea, ¿es lo que segregas cuando haces ejercicio? También, Ándale. algunas veces. Es una recompensa inmediata. Entonces tú te metes porque quieres ver si ya te vieron, quieres ver si ya alguien quiere que sea su amigo, quieres ver si le gustó. ¿Qué está haciendo el otro? Pero también que te vean a ti, ¿no? Y entonces eso trae por un lado, ok, me emociono porque quería 20 likes y tengo 30. Pero después, ¿qué tal que me deprimo? Porque entonces nadie me vio y nadie me dio like y porque empieza la comparación con el otro, qué tiene el otro, qué hizo el otro. Entonces yo estoy mal porque yo no tengo eso, ¿qué está pasando? ¿No? Todo eso produce ansiedad. Eso, fíjense que yo trabajando en medios después de tantos años, también es algo que te provoca la televisión. O sea, esos halls de los famosos, de los guapos, de las guapas, de los perfectos, de los que... y luego ves las vidas catastróficas que tienen y la desestabilización que causan en su entorno, porque resulta que no son esos los que salen en la tele, son otros, ¿no? Lo mismo pasa a las redes. Lo mismo, las redes son como este parapeto en donde yo puedo ser perfecto, tener una gran fotografía, pero esa no es mi realidad. No, y hay chavos que entran hasta en ataques de pánico. ¿Cómo? Sí, porque pues el amiguito ya no le hace caso, como dicen, no me pela porque ya está acá, porque mis amigos están haciendo esto y sus papás les permiten esto y aquello y a mí no. Y entran han tenido situaciones tremendas. Nosotros tenemos chavos en tratamiento emocional y de neurofeedback y todo para tratar de estabilizarlos y que vuelvan un poquito otra vez a su realidad y estar más estables emocionalmente y mentalmente, porque te afecta en tu salud mental y en tu salud emocional, en las dos. ¿Se acuerdan de Naranja Mecánica? Cómo este chavo, para curarlo, le ponían unos palillos en los ojos para ver imágenes brutales y que él se serenara. Exacto. Y el ¡Guau! problema aquí es que tú admitas que tienes ese problema o que los papás se den cuenta que lo hay y busquen ayuda. Porque entre más lo dejes pasar, se vuelve más grave la situación. Porque hay papás que me dicen, no, pero él se va a dormir a las 8 y ya. Y el No. celular lo dejó en la mesa. No, pero y sí, entras no. a las 3 de la mañana y está el chavito abajito de la cama con el celular y el iPad y todo eso, y ya no duermen. Y es lo primero que Yo hacen creo al que abrir el debemos- ojo. Yo creo que debemos de cuestionarlos. Por lo que a mí me funcionó, es decir, a ver, estás viendo una narcoserie, ajá, y luego, o sea, está interesante, cómo la vas viendo. Un día mi hija, de veras de las cosas más impresionantes, me dijo, Ma, me cuestionaste por qué estaba viendo la narcoserie y me sorprendí por llorar cuando mataron a Pablo Escobar. ¿Sabes qué? La dejé de ver y me fui a ver Friends. Exacto. Y entonces ahora vemos eso. Vemos Grace and Frankie, vemos Friends, porque hay cosas muy padres que ver. Claro, claro. Sí. Pero sí, llorar porque mataron al narco. No, bueno, no, imposible. Es que se vuelve como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando te secuestran. Se vuelven tus cuates, son parte ya de ti. Si tú te fijas mucho, hay gente que la secuestran y llega un momento en donde quieren al secuestrador.
Sí, ese es el síndrome de Estocolmo. Eso es lo que pasa también con estos videojuegos y todo. Tendríamos que estar un poco más atentos, ¿no? Ujú, exacto. Hay gente que nos escucha que tiene niños chiquitos o tiene nietos, pues tenemos que estar más atentos. Ir Sí, viendo por favor, cuántas que estén horas, ¿no? presentes, ¿Cuántas sí. horas están metidos en esto? ¿Qué ven? Porque tú puedes controlarles lo que ven y lo que tú has hecho es muy interesante y bueno, ¿no? Como platicar con ellos Sí, sobre lo que ellos están mismos se den viendo. cuenta. Porque viven otra, o sea, que vean es que esa no es una realidad, que de veras afuera se están matando en Israel. O sea, no está chistoso. No está chistoso. No, no para está nada. chistoso. No está chistoso. En fin, vamos a anuncios QTF. Tus datos, Sandra Schaffer, por favor. Sí, es bueno. Psicoaprende pueden llamar al 55 55 89 27 31 o 55 89 no, ¿cuál es? 50. Ay, ya dio el de su casa. Sí. A ver, No, es 55 55 89 27 31 y 52 94 52 20. gracias. ¿A dónde pueden ya llamar? Yo un día di el de mi casa. ¿Sí? En lugar de dar de aquí el del programa. Vamos a anuncios QTF, regresamos, mucho más que compartir. Quédate conmigo. Y hay que ver nada más cómo nos estamos relacionando con estos aparatitos. Nada más, ¿para qué los usamos? ¿Son herramientas o es un arma? Son dos cosas distintas, ¿eh? Herramientas para crecer, arma para destruirte. Alégale.